Nunca fue nuestra idea. Nosotros ni siquiera queríamos hacerlo. El que llevó la ouija fue mi tío. Y lo peor es que él sabía exactamente lo que hacía. Mi nombre es Diego. Y esto pasó en un pequeño pueblo del centro de México, llamado Santa Lucía. Éramos tres amigos, los tres amigos de la pandilla de siempre: Raúl, Emilio y yo. Teníamos por aquel entonces 19 años. Éramos gente curiosa, ignorantes. Y el cuarto en el grupo era mi tío Ernesto, el hermano de mi mamá. Siempre hablaba de cosas raras, de espiritismo, de cosas satánicas, de cosas paranormales y de respeto a los muertos. Por eso nadie imaginó que él sería el que nos propusiera esta noche ir al cementerio. Y nos avisó: no es un juego. Nos lo dijo y lo repitió varias veces. Por eso hay que hacerlo bien. Sacó la tabla Ouija de una mochila vieja. No era nueva. La madera se veía regastada, rayada. Las letras gastadas del uso. Esta tabla ya ha sido usada por mí varias veces, dijo mi tío. Y aquí, dentro, funciona mejor. Raúl se rió, nervioso. ¿Aquí dónde? Y mi tío miró hacia adentro de uno de los panteones del cementerio y señaló: allí. El panteón de Santa Lucía es pequeño y bastante antiguo. Hay varias tumbas sin nombre, solo con fechas, y otras que ni siquiera eso. Entramos de noche, sin linternas, porque mi tío decía que la luz podría molestar. Y repetía una y otra vez que aquí no se venía a provocar, aquí se viene a escuchar. Yo no quería seguir, pero ninguno de mis amigos, aunque todos sentían el mismo miedo que yo, queríamos quedar como el miedoso del grupo. Nos sentamos cerca de una tumba vieja. Mi tío puso la tabla sobre la tierra y nos fue diciendo uno a uno que nos sentáramos y que estuviéramos tranquilos. Ponga los dedos sobre la tabla. Y nos advirtió una y otra vez: pero no pregunten cualquier cosa que se os ocurra. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros?, lo dijo mi tío con una voz serena. La tabla de repente se movió de inmediato. Y no se movía lenta, ni dudando. Directo. S. I. Emilio tragó saliva y con el mismo miedo dijo: ha dicho sí. Ha dicho sí. ¿Lo estáis moviendo ustedes, chicos? ¿Quién eres?, intervino mi tío. Y aquí no se piden nombres. Mi tío nos miró fijamente y nos dijo que por favor que no pidiéramos nombres, por respeto. La tabla siguió moviéndose y empezó a girar en círculos. Y luego escribió una sola palabra: aquí no. Mi amigo Raúl se puso nervioso y no paraba de repetir: ya estuvo, vámonos, vámonos, ya está bien, esto no es un juego. Pero mi tío negó con la cabeza y nos dijo que ni se nos ocurriera irnos sin cerrar. Todavía no, no podemos irnos, no podemos dejar esto así. ¿Quién de ellos puede quedarse?, preguntó mi tío. Algo que no debía. Y el aire de repente cambió. No sabría explicarlo. Pero de repente la tabla se movía sola. D, I, D. Y yo empecé a temblar. Me temblaban todas las piernas. Era mi nombre, Diego. Y sentí como un golpe en el pecho y un escalofrío. Tío, te dije que ya no quiero seguir, por favor, vámonos. Él me miró serio y me dijo:
No retires las manos, por favor, Diego. No lo hagas. Y escuchamos de repente un ruido detrás de nosotros. No eran pasos, era como algo arrastrándose que venía lentamente hacia nosotros. Y la tierra se movía, se escuchaban las hojas y una pequeña brisa. Mi amigo Emilio empezó a rezar en voz baja y nos miraba a nosotros, tembloroso, y nos cogió de la mano. Raúl lloraba sin parar, intentando contener las lágrimas para no hacer ruido. Y la plancha se deslizó de repente hacia el centro y se quedó ahí. De pronto sentí un frío en la nuca y como una respiración tras de mí. Ni cerca, ni miré, me quedé inmóvil completamente. No podía mirar, ni me podía mover. Estaba completamente inquieto. Y mi tío, sin pensarlo ni un momento, dijo, ya está, se acabó, vámonos ahora. Mi tío cerró la sesión de golpe. Y salimos todos corriendo sin mirar atrás. No miramos ninguna atrás, ni hablábamos, solo corríamos. Al otro día, hablando con mis amigos, nadie durmió esa noche. Y llamé a mi tío. Estaba completamente distinto, callado, cansado. Días después fui a visitarlo a casa de mi abuela, que es donde vivía él. Y mi tío Ernesto estaba enfermo. Nunca dijo qué se sentía, solo repetía una frase, una y otra vez. Diego, no debería haberos llevado allí. Mi tío murió meses después. Y antes de hacerlo, una de sus últimas palabras y de sus últimas frases que me dijo, Diego, nunca juegues con eso, y menos donde los muertos descansan. Desde esa noche, cuando paso cerca del panteón, siento que alguien me reconoce, como si todavía me estuviera esperando, como si estuviera esperando que regrese. Ahora vamos con la segunda historia sobre cementerios y la tabla Ouija. Nunca creí que algo pudiera seguirme fuera de un cementerio. Pensé que esas cosas se quedaban ahí, pero me equivoqué, porque después de esa noche, uno de nosotros no volvió a caminar igual, y todo empezó con una Ouija, en un pueblo donde todos nos dijeron que no fuéramos al cementerio de noche, que con los muertos no se jugaba, que no entráramos al panteón de noche. Mi nombre es Andrés. Esto pasa hace unos años y pasó en mi pueblo, llamado San Bartolo, en México. Éramos solo 3 amigos, Luis, Mauro y yo, que nos conocíamos desde niños. Nunca nos llamó la atención estos temas, pero un día navegando por internet descubrimos la tabla Ouija y todos escuchábamos podcasts, escuchábamos la radio y nos gustaban estos temas de misterio. Nunca habíamos hecho nada de rituales raros, ni como después en el pueblo nos llamaban, que estábamos en alguna secta. Era solo curiosidad y demasiada confianza de un grupo de amigos jóvenes. Luis fue el que compró la tabla y la llevó. La compré en el Tianguis, nos dijo una y otra vez, y me costó bastante barata, porque ni siquiera era la original, y se reía. Seguramente esto ni funcione, no creo ni que funcione. Y lo repetía una y otra vez. Y eso fue lo primero que no debimos tomar a la ligera después de lo que pasó. El panteón de San Bartolo está a las afueras del cementerio, cercado por nopales viejos, lleno de maleza. Un panteón que no tiene ningún tipo de cuidado. Las tumbas más antiguas están completamente rotas. No tienen ni fecha. Solo cruces oxidadas. Muchas de ellas ni eso. Y otras simplemente una lápida en el suelo. Entramos sobre las 1 de la mañana, 2 de la mañana. No lo recuerdo bien. Era un día tranquilo, sin viento. No se escuchaba nada. No había perros. No había grillos.
Era verano. Había un silencio normal. Normal para nosotros. Pero después de visto lo que nos pasó allí, no era normal. Mauro lo dijo en voz baja. Y nos lo repetía una y otra vez. Que tenía miedo. Que aquí no se sentía bien. Pero nosotros le dijimos que como siempre no podía ser el aguafiesta del grupo. Pensándolo bien, deberíamos haberlo escuchado. Nos sentamos entre dos tumbas. Luis se encendió primero un cigarro y nosotros llevábamos algo de beber. Estuvimos un rato charlando antes de ponernos con la tabla. Después Luis puso la tabla sobre una lápida plana. Solo preguntamos, nos miramos los demás y dijimos, ¿y ya? ¿Esto es así seguro, Luis? No dijo nada. Esto es así. Nada de provocaciones. Los tres pusimos los dedos encima de la tabla, sin ningún tipo de confianza de que eso se moviera. Y Luis preguntó, ¿hay alguien aquí que quiera hablar con nosotros? Nada. Pregunté yo, de nuevo, ¿hay alguien aquí? Nada. Después de varias preguntas, otra vez, Luis preguntó, ¿hay algún espíritu en este cementerio? De repente la plancha y la tabla se empezó a mover, lentamente, bastante lento. Como si en nuestras manos hubiera un peso encima de ellas. No nos dejaba quitarlas. Y de repente la palabra, sí, sí hay alguien. Luis se reía nervioso y nos miraba a nosotros. ¿Cómo te llamas? Y parecía que de repente no había nadie. Otra vez. Empezamos a preguntar, dinos tu nombre. Dínoslo, por favor. Y ya empezamos a dudar si éramos algunos de nosotros el que estábamos moviendo la tabla. Y cuando lo hizo, de repente no fue un nombre. Solamente marcaba unas palabras, aquí. Una y otra vez, aquí. La temperatura bajó de golpe. Se empezó a escuchar como una pequeña brisa. Mauro empezó a sudar. Estaba completamente helado. Era un sudor frío. Y dijo, no me gusta esto, por favor. Y Luis dijo, Mauro, venga, una vez más y ya está. Y nos vamos. ¿Cuántos somos? Le preguntó Luis a la tabla. Y la plancha se movió rápido, sin pensarlo. Casi se nos salen los dedos de la tabla. 3. ¿Y tú? Le dije yo, dudando. Si somos 3, ¿alguien está moviendo esto? Y la respuesta fue inmediata. Yo, uno más. Nadie habló. Nadie se rió. Y Mauro de repente se llevó la mano a la pierna. Me duele, me arde, me arde. Y pensábamos que estaba bromeando, que Mauro siempre estaba con su tontería y su broma y nos quería asustar. Hasta que gritó y se cayó de repente hacia detrás. Decía que algo le había agarrado y que le estaban apretando la pierna. Le levanté el pantalón y tenía unas marcas como de unas manos, como dedos, y hundidas en la carne. Unas marcas rojas, la pierna completamente roja. Cierren eso, grité, sin pensármelo ni un segundo. Luis intentó despedirse. Adiós. Y dejó la tabla allí. La vela de repente se apagó y escuchamos un golpe en seco justo debajo de la tumba. Como pudimos, entre Luis y yo, cogimos a Mauro y entre los dos salimos corriendo, sin mirar atrás. No quise, y Mauro no dejaba de gritar. Decía, por favor, corred, siento algo que nos está persiguiendo, algo junto a nosotros. Pero cuando miraba no había nadie, y mira que intentaba no mirar. Tras esto, llevamos a Mauro al hospital y nos dijeron que era una lesión nerviosa y que cómo se la había hecho. Nunca encontraron una causa. Mauro, desde ese día, cojea. A veces pierde la fuerza completa en la pierna. Y hay algo más. Cuando pasamos cerca del panteón, él se detiene y dice que siente la misma presión, como si algo todavía lo estuviera sujetando.
Desde ese día, ninguno de los tres volvimos a tocar una ouija. Y nunca hablamos de eso con nadie más del pueblo, pero la gente no era tonta. Un día, un adulto, los ancianos del lugar, me miró fijamente a uno de ellos cuando fui a comprar el pan y me dijo: aquí no se juega con los muertos, porque algunos no saben soltar. Me dejo impactado, helado. Cada vez que recuerdo esa noche lo pienso. No fue un espíritu el que respondió, fue el lugar. Y ahora venimos con la tercera historia de esta noche. Yo nunca creí en la Ouija. Para mí era simplemente un juego de niños. Una tabla con letras, vamos, las chorradas que estaban acostumbradas a engañarnos. Hasta la noche en la que la usé con mis amigos, en un cementerio. Desde entonces no puedo pasar cerca de uno. Siento que algo me reconoce. Han fallecido varios familiares y no he sido capaz de cruzar la puerta del cementerio. Mi nombre es Marcos y esto pasó cuando tenía 22 años. Éramos 4 amigos y la que por aquel entonces era mi novia, Laura. También estaban Iván y Sergio, mi grupo de siempre, y nos gustaba un poco lo paranormal. Vídeos, historias, retos estúpidos de lo que eran unos críos. Y una noche, Sergio, sin decirnos nada, apareció con una tabla ouija y pensábamos que era mentira. Se la había encontrado, pero no. Y nos dijo: esto no pasa nada, chicos, esto es solo madera. Es una tabla. ¿Cómo le vais a tener miedo a una tabla? Laura, la que por entonces era mi novia, fue la que propuso el lugar. Venga, si tan valientes sois, ¿por qué no vamos a probarla? Vamos al cementerio viejo. Y ahí, si hay ambiente, y ahí tendréis miedo. Tendría que haberme ido en ese momento. Pero bueno, como de costumbre, en ese instante no dudé ni un segundo y me fui con mis amigos y mi pareja. Entramos pasada la medianoche, después de estar cenando. Saltamos la reja baja y nos colamos. En el cementerio había un silencio absoluto. Ni viento. No se escuchaba un alma. Nunca mejor dicho. Elegimos un sitio entre 2 tumbas antiguas, sin nombre visible. Así creíamos que no molestábamos. Sergio se puso la tabla en el suelo y nos dijo sentarse alrededor. Laura se estaba encendiendo un cigarrillo y en ese momento Sergio sacó 2 velas. Le dijo: Laura, pásame el fuego, voy a encender las velas. Ya la cosa y el ambiente iba cambiando. Yo pensaba que era por la sugestión del lugar donde estábamos y del respeto que tenía por estos sitios. Iván, como de costumbre, bromeaba. Yo, la verdad, no me sentía bien. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Laura. Nada. ¿Hay algún espíritu que quiera hablar con nosotros? Nada. Iván se rió. ¿Veis? Os lo dije. Esto es simplemente una tontería. Esto es simplemente la tele, como siempre, como de costumbre, intentando no vender un producto nuevo. Iván era así. Y no hay espíritu ni hay nada. Esto es una auténtica tontería. Iván de repente quitó la mano y entonces se movió, letra por letra. Estoy aquí. Sí. Después de esto, Iván puso rápidamente la mano. ¿Habéis sido ustedes, verdad?, nos decía una y otra vez. Y pregunté: ¿cómo te llamas? Y la respuesta tardó unos segundos. M-A-R. ¿Hombre? Y Laura me miró de repente pálida. Y le dije: Laura, no la estarás empujando, esto no es una broma, Laura. No me está gustando. Y no, Laura no lo estaba tocando en ese momento. Laura no tenía la mano encima. De repente
Las velas empezaron a parpadear, como a apagarse y a encenderse. Y Sergio preguntó muy nervioso: ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Y la plancha encima de la tabla se movía rápido. No, no. Y le preguntó Sergio nuevamente: ¿Y entonces qué eres? Ya con una voz bastante temblorosa. La respuesta no fue una palabra, fue una frase: no deberían estar aquí. Laura empezó a llorar sin parar. Y Iván quiso levantarse. Ya no era tan valiente ni pensaba que esto era una broma. Ya está, vámonos, por favor. Y la tabla, de repente, todos quitamos los dedos de golpe y la tabla se movió sola hasta el centro y se detuvo. Laura, temblando, dijo: por favor, despedirse. Dicen que hay que cerrar la sesión. Esto no podemos dejarlo así. Todos dijimos adiós, adiós, adiós y dejamos la tabla allí, con las velas encendidas. Entonces, nada pasó. Pero de repente escuchamos unos pasos, no cerca, justo detrás de nosotros. Ni miré, cogí a Laura de la mano y corrimos, saltando la reja. Todos íbamos gritando por el camino, haciendo un ruido espantoso. Desde esa noche pasan cosas, sueños, sombras, y tengo la sensación de que no estoy solo nunca en mi cuarto. Esto no es un juego, pero lo peor no es eso. Lo peor es que hace poco volví a ese cementerio y en la tumba donde jugábamos había un nuevo nombre. El nombre era Marcos. Nos estaban avisando. 3 historias distintas, 3 lugares distintos, un cementerio, una ouija. Y siempre la misma advertencia: esto no es un juego. La curiosidad mató al gato. Y no se trata de si crees en esto o no crees. Hay sitios que son sagrados, que no están hechos para llamar a nadie, y sobre todo para molestar a nadie, sino para respetarlos. Porque cuando se juega con lo que no se entiende, no siempre se puede cerrar la puerta. Y algunas cosas no se quedan en el cementerio.